La palabra de Dios es maravillosa cuando toca el tema de la fe y no es la excepción cuando estamos estudiando el capítulo número 11 de Hebreos. Así es de que si tienes tu Biblia contigo, acompáñame, ábrela por favor y vamos a iniciar en Hebreos capítulo 11, continuando con nuestra serie Héroes de la Fe. Y el día de hoy hablaremos de un personaje que su historia es asombrosa, su historia es maravillosa y a mí me sorprende cada vez que la estudio, cada vez que la puedo profundizar. Hebreos capítulo 11, versículo 22, igual que en las enseñanzas pasadas, nos han tocado versículos breves, pero grandes, grandes historias que sé que van a animar nuestro corazón. Vamos a leer ahí a partir del verso 22, solamente el verso 22, dice así: por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El día de hoy vamos a enfocar nuestra enseñanza en José, un hombre de Dios, héroe de la fe, como más propiamente lo conocen, un soñador que nació en un hogar conflictivo. Eso ya lo aprendimos la semana pasada, un hogar donde había disputas entre hermanos, porque pues José era el hermano menor en algún momento. Sabemos que después vino Benjamín, que fue el pilón, por así decirlo, pero José y Benjamín, ambos eran hijos de Raquel. Recordamos en la historia de Jacob que Jacob amaba más a Raquel que a Lea, y por eso es que tanto José como Benjamín podríamos decir que eran sus hijos predilectos. Así es de que José, además de eso, pues estaba metido en la riña o en la disputa con sus hermanos. Y si tú recuerdas, José siendo un chamaco nada más, un adolescente, también en cierta manera picaba a sus hermanos, los molestaba diciendo, tuve sueños, soy un soñador, y soñaba que les daba a entender como que algún día ellos se iban a postrar ante él, y obviamente pues esto enardecía el corazón de sus hermanos. A tal grado llegó la disputa y pues puedo llamarle tal vez incluso odio en el corazón de esta familia entre los hijos, que en algún momento deciden hacerle un mal a José, y dentro de la disputa que tenían los hermanos lo echan a una cisterna. Cuando el papá manda a José a buscarlos y a llevarles algo de comer, lo atrapan, lo echan a una cisterna y estaban pensando qué hacerle, y dice que viene una caravana y lo venden. No sé tú, yo en algún momento de mi vida, tristemente, llegué a tener algunas situaciones con mis hermanos cuando éramos adolescentes, pero creo que nunca a tal grado de quererlos vender. Yo veo a mis hijos también como a veces tienen sus diferencias, pero creo que no al grado de querer venderlos. Imagínate qué tanto creció en el corazón de los hermanos de José este sentimiento que llevaron a venderlo, y además engañar a su padre quitándole una túnica muy especial, manchándola de un animalito, diciéndole al papá: ¿qué crees, padre? Encontramos esto, no sabemos qué le habrá pasado a mi hermano. Qué terrible el contexto y el inicio de la historia de José. No fue con el pie derecho, lo mandan esclavo a los 17 años. Imagínate a esa edad irte a otro lugar, esclavo, vendido por tus hermanos. Imagínate todo el rencor que él pudo haber albergado en su corazón. Sin embargo, el Señor fue propicio a él, el Señor le bendijo grandemente en Egipto y pudo alcanzar una posición de renombre ahí. Este versículo, Hebreos 11:22, nos está hablando ya del final de la vida de José, pero igual que con Jacob necesitamos entender el contexto. Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que José vivió. Así es de que vamos a Génesis capítulo 41. Acompáñenme con sus Biblias.
Génesis capítulo 41 para que podamos comprender también el contexto y de por qué este versículo de Hebreos 11:22 también es tan importante, y el autor de Hebreos lo menciona. Toda esta lista, recuerda que son los héroes de la fe, y es lo único tocante a José. Aunque José creo que obró muchas cosas en fe y por la fe, pero es curioso notar por qué es esto lo que el autor de Hebreos enfatiza, hablando de la salida de los hijos de Israel, y que pide, igual que Jacob, que no lo dejen ahí en la tierra de Egipto. Si ya estás allí en Génesis capítulo 41, vamos a leer a partir del versículo 50. Solamente resumiendo brevemente la historia, tú sabes que José llega a casa de un funcionario llamado Potifar, su esposa lo quiere seducir, él no se deja seducir, la mujer lo embauca, miente acerca de él, lo mandan a la cárcel, tanto en casa de Potifar como en la cárcel. José prospera, él se da cuenta que el Señor le ha dado el don de interpretar sueños, interpreta los sueños de el copero y el panadero del rey, del faraón. Y bueno, eso también en algún momento de su vida le da acceso a poderle interpretar un sueño a faraón, lo cual lo lleva a una posición de alto rango. De hecho, se dice que era el segundo, era casi como faraón. Así es de que imagínate haber sido vendido, vivir como esclavo y llegar a esas posiciones. Creo que es algo que solo Dios puede hacer. Una vez que José interpreta el sueño, el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, es una historia que yo recuerdo desde pequeño, léanla en su Biblia, viene en estos capítulos de Génesis, pero después de eso, Faraón dice que puso todo en manos de José, incluso a su propia hija. Y entonces José se une a esta mujer llamada Asenat, y en este periodo de abundancia, en el primer año, antes de que pasara el primer año de los 7 años de abundancia, es en donde José echa raíces. ¿A qué nos referimos? Pues engendra no uno, sino 2 hijos, y es ahí donde vamos a leer. Fíjate, verso 50, dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José, escucha, el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Hasta ahí vamos a leer. Qué interesante es esto, pues porque José parecía ser que ya no iba a tener un futuro, parece ser que su futuro estaba destinado a morir como un esclavo olvidado. Sin embargo, él yo creo que se sorprende de la manera en la que Dios obra en su vida, y me llama mucho la atención cómo él nombra a sus 2 hijos. Manasés es el primero y quiere decir olvido u olvidar. El segundo, que es Efraín, quiere decir fructificar. Así es de que si tú juntas ambos nombres en la vida de José, es lo que él ahora, o la manera en la que él interpretaba lo que le había sucedido. La situación tan dura de haber sido vendido, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, es la manera en la que él interpretaba su vida y decía, a partir de ahora he olvidado ya la casa de mi padre. Es decir, ya lo pasado, pasado queda atrás, y ahora el Señor aquí en esta tierra me ha hecho fructificar. Por cierto, hablando de Efraín, quiero hacer una breve corrección. Hace 8 días mencionaba yo que de Efraín, de la tribu de Efraín, habían venido grandes hombres. Mencioné al profeta Samuel y después mencioné al rey David, me parece, pero no fue el rey David ni el rey Salomón. Recordamos que la tribu de los reyes era la tribu de Judá,
de esa tribu era el rey David y el rey Salomón. Con quien me confundí yo era con Josué, el sucesor de Moisés. Él era de la parte de la tribu de Efraín. Era nada más una corrección que quería yo hacer. Así es de que, continuando con esto de los dos hijos de José, Manasés y Efraín, he olvidado, escucha, y he fructificado. Eso es lo que estos dos nombres significaban y representaban para José en cuanto a su vida. Ahora, ¿a qué edad y después de cuántos años es que el Señor le permitió echar raíces en Egipto? Al parecer, tal vez José en su mente dijo, pues ya, yo vivo en una resignación. ¿Recuerdas? Hace 8 días hablábamos de resignación. Tal vez me voy a resignar. Por eso es que estoy dispuesto a olvidar mi tierra, olvidar mi pasado, olvidar mi origen, mi parentela, y aquí voy a echar raíces y aquí voy a echar fruto. Pero sabes, Dios tenía otros planes para José. Qué increíble es Dios. Aunque tú y yo nos podamos hacer nuestros planes, Dios tiene sus planes y Él los hace cumplir. Qué maravillosa es esta verdad. Así es de que Él llega a los 17 años a Egipto y transcurren 13 años en los cuales Él tardó en ascender a la posición que el Señor le puso. A los 30 años de edad es cuando José tiene a sus dos hijos. Obviamente uno después del otro. Manasés primogénito, Efraín el segundo. Ahora, la historia de José sigue avanzando y tú y yo conocemos la historia. Conocemos que después de estos 7 años de abundancia viene gran hambruna en la tierra. Y ahora quiero leer un pasaje en Génesis capítulo 46. Vayan buscando Génesis capítulo 46. ¿Qué vamos a leer ahí? Otra historia, otra porción, otro capítulo de la historia de José. Recuerda que en sus planes Dios le permite a Jacob, padre de José, le permite volverlo a ver. Pero esto no podía suceder hasta que primero José se reencontrara con sus hermanos. Imagínate en la historia que la mayoría lo conoce, ¿qué sintió José cuando él aparentemente ya había olvidado su parentela, sus parientes, a sus hermanos, la situación que le había sucedido? Y él dice, pues yo ya aquí estoy bien, ya estoy cómodo, ya eché raíces, soy el segundo al mando, mi vida está hecha. Pues, ¿qué crees? Dios dice, no, ahí te va una prueba. ¿Y cuál fue la prueba? Le manda a sus hermanos. Qué tremenda prueba. Dice que en la hambruna, Jacob manda a sus hijos y dice, vayan a Egipto y tal vez allá encuentren grano y les vendan grano. Pero no contaban los hermanos de José con que al llegar ahí José iba a haber crecido tanto, no en físicamente o en apariencia, sino en posición. Ni siquiera lo reconocieron. Qué tan transformado estaba José en su forma tal vez de ver o de mirarse, que sus hermanos no lo reconocieron. Yo creo que tal vez ya traía también sus ojos pintados, como los egipcios usaban traer, tal vez traía un turbante más de estilo egipcio, no lo sabemos, pero es un hecho que los hermanos de José no lo reconocieron. Qué increíble que José, cuando se da cuenta que sus hermanos vienen a comprar alimento, aunque él dijo, ya olvidé, como dice la canción, ya olvidé, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? No había olvidado. José no había olvidado. Porque mira, hermano, cuando se quedan en nuestro corazón raíces de amargura, heridas, resentimientos, el único que puede sanar y sacar esas raíces es Dios, pero tiene que ser a su manera. ¿Cuál fue su manera? Una confrontación directa. Cada vez que tú y yo, y estos solo son pequeños paréntesis para que tú y yo podamos entender que en esta peregrinación, aunque el Señor nos ha prometido la tierra prometida, que es el futuro glorioso en el cielo, la nueva Jerusalén, como tú le quieras llamar, aunque el Señor nos ha prometido eso, en esta peregrinación, el Señor quiere
transformarnos, procesarnos y llevarnos al perfeccionamiento para que cada vez nos parezcamos más a su hijo. Era evidente que José, en su mente y por la fe, pues ya al morir tenía sus ojos puestos en que sus generaciones volverían a la tierra prometida. Pero ¿qué si José hubiera muerto amargado, resentido? Esa fe no le hubiera valido de nada. El Señor quiere obrar en tu corazón y en mi corazón mientras alcanzamos la promesa para que podamos llegar a la meta de una manera digna. Dile al que tienes a un lado, el Señor te está perfeccionando, te está probando, porque quiere que llegues a la meta de una manera digna. Así es de que, avanzando en la historia, aquí voy a leer la porción en Génesis 46, Génesis 46, no, discúlpenme, Génesis 50. No, sí, Génesis 46. Voy a leer la porción en donde Jacob ya llega va a Egipto a reencontrarse. Aquí los hijos de Jacob le dicen, ¿qué crees? Tu hijo José vive. Y quiero que veas el versículo 1. Génesis 46, 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Bérseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Si tú recuerdas, esta sería técnicamente la cuarta vez que se le aparece a Jacob. Ya vimos las tres anteriores en la enseñanza de hace 8 días. Dice, y dijo Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Qué maravillosa palabra, porque escúchame, si no hubiera sucedido este episodio de José, si sus hermanos no lo hubieran vendido, el mismo José lo reconoce en algún punto, si no lo hubieran vendido, si el pueblo de Israel no se hubiera ido a vivir a Egipto, ahí no se hubieran fructificado y no hubieran crecido tanto. Por eso dice Dios, allá en Egipto haré de ti una gran nación, es decir, te haré crecer en número. Qué increíble fue esto. Y es ahí en donde Jacob pudo volver a ver a José con sus propios ojos, incluso la bendición de que su hijo José, el hijo amado, cerrara sus ojos cuando él muriera. Ahora sí avanzamos a Génesis capítulo 50. Fíjate bien, capítulo 15, Génesis 50. Aquí estamos mirando después ya de que viene toda la restauración. José ya vivió la restauración con sus hermanos, no me voy a centrar en eso, solamente lo voy a relatar. Llega Jacob, eso lo vimos también hace 8 días, le presenta a José a sus hermanos después de una restauración hermosa entre José y sus hermanos. Y resulta que después incluso de que Jacob muere, sus hermanos temen de que José, al morir su padre, pueda arremeter contra ellos y vengarse. Y resulta que José les dice, ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando? El Señor usó esta situación para hacer un gran bien, para preservar a toda una nación. Ahora, José sabía de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a su padre Jacob. Jacob se lo hizo saber a José, incluso en la bendición que dio, en la bendición triple, si tú recuerdas esa enseñanza. Así es de que José también ya en su lecho de muerte, quiero decirte que José era un heredero de 4ª generación. ¿Qué significa esto? Que Abraham, el primer patriarca, la promesa fue hecha a él primero. Después fue transferida a Isaac, el segundo patriarca, y después fue transferida a Jacob, el tercer patriarca. Estas 3 personas, Abraham, Isaac y Jacob, por eso se usa el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, son los personajes más trascendentes. Sin embargo, qué increíble es cómo la bendición llega y alcanza hasta José, porque es José y solo José
quien tiene una vida tan sorprendente, tan extraordinaria, fuera de lo normal. No así con sus otros hermanos. Ninguno de ellos tiene una vida tan excepcional como la vida de José. Entonces podríamos decir que hasta la cuarta generación, que fue José, le alcanzó vivir algo tan especial, tan directo de parte de Dios, que se reveló un propósito en la vida de José también. Así es de que el ser heredero de cuarta generación para José fue una gran bendición y José estaba consciente, muy consciente de esto. De hecho, es Jacob quien bendice directamente a José a través de sus dos hijos. Esto no lo hizo Jacob con ninguno de sus demás hijos. No lo hizo exclusivamente con José. Así es de que José también tenía la misma fe de Jacob de que Dios cumpliría su palabra y los regresaría a la tierra prometida. ¿Sabes? Las promesas que Dios nos hace siempre incluyen retos a nuestra fe. Medita bien lo que acabo de decir. Las promesas siempre incluyen retos a nuestra fe. Siempre. Las dificultades terrenales que tú y yo vivimos en este mundo siempre desafían nuestra fe. ¿Qué pensarías tú si estás en los zapatos de Abraham o de Isaac o de Jacob y ambos, los tres, vimos que sus esposas fueron estériles? ¿Y cómo es posible que Dios les prometió una gran descendencia con tres esposas estériles? Pues mira, se cumplió. ¿Sabes cuántas personas llegaron a Egipto? Llegaron 70 personas. 70 personas era el número de la familia de Jacob. Después, 4 siglos después, cuando el pueblo de Israel es liberado por Moisés, ¿sabes cuántas personas salieron de ahí? Eso lo veremos la próxima semana cuando hablemos de Moisés. Pero el número es impresionante. El número es excesivo. O sea, si sacamos tal vez cuentas en esos años, ¿cuántos hijos debieron haber tenido en promedio? Excede el número. Porque el Señor prometió y dijo, haré, Jacob, ve a Egipto, no tengas miedo porque haré de ti una gran nación allá en Egipto. Obviamente pasaron muchos siglos, pero el Señor cumplió, porque las promesas siempre retan nuestra fe, desafían nuestra fe. ¿Sabes? Las promesas que Dios nos da siempre van a querer ser opacadas por lo improbable. Es decir, cuando el Señor promete algo, es muy improbable que suceda si pensamos humanamente o terrenalmente. A los ojos físicos, las promesas parece ser que fueran ahogadas por lo imposible. Tú lo sabes, era imposible que Abraham tuviera descendencia, era imposible. Era imposible que Isaac continuara la descendencia, era imposible que Jacob continuara con la promesa y la descendencia. Pero qué increíble que Dios, a través de 3 mujeres estériles, Dios se abre paso y dice, yo soy el Dios que quiebra lo improbable, soy el Dios que anula lo imposible. Así es. Ahora, hay un pero, es decir, aunque el mundo siempre nos va a poner improbable y aunque el mundo siempre nos va a decir, no, imposible, no se puede hacer, ¿sabes? Pero la fe siempre eleva nuestra confianza. La fe apunta al cielo. La fe ocasiona que pongamos nuestros ojos en cosas más arriba. ¿Qué cosas? Una cosa, Cristo. Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2, si mal no recuerdo, es, si pues habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, apunta arriba. Hay otro salmo, siempre se me olvida la cita, que es muy famoso, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, eleva tu mirada, no estés mirando la circunstancia actual ni la circunstancia terrenal,
aunque se mire improbable y aunque se mire imposible, Dios es fiel y verdadero. Lo dice el libro de Apocalipsis y muchas otras citas más. Y tú y yo sé que lo hemos comprobado. La fidelidad de Dios no nos ha dejado. Así es de que la fe apunta al cielo siempre, nos da esperanza y nos trae consuelo. Así es de que ánimo, hermano, el Espíritu Santo, por algo es que se le llama el consolador, porque Él vive y mora en nosotros y nos da consuelo. ¿Sabes? La fe también nos convence de que lo que Dios dijo es verdad. Ya lo hemos desglosado en todas estas enseñanzas. La fe nos convence. Es la herramienta que Dios utiliza para convencerte a ti de sus verdades y que lo que Él habló se va a cumplir. Aunque aún no lo veamos, aunque aún no lo veas. Por eso dice Hebreos 11:1 y así empieza después la fe, la certeza de lo que se espera y después dice la convicción de qué cosa, de lo que no se ve. Ahorita vamos a ver unos pasajes que nos van a ayudar a aclarar más esta parte de la convicción y de lo que no se ve. Ahora, esto es así porque la fe, escucha esto que voy a decir, es muy importante. La fe radica en la misma persona de Dios y su atributo de ser fiel. La fe no radica en nuestras ideas o en el poder de nuestra mente. Hay una corriente gnóstica, hay una corriente que es mundana, es diabólica, que creo, nos hace pensar que solo aquellos que son fuertes de mente, yo diría fuertes de mentes, ¿ah? De mente de demencia. No, el mundo nos hace creer que los que tienen fortaleza mental son aquellos que logran sus objetivos. Hay toda una corriente, incluso esotérica, muy mística, que dice, no, tú decláralo, el universo está a tu favor, anula las energías negativas del karma y verás cómo se logrará eso que ya visualizaste. Utilizan palabras así. Ahora, estas cosas que estoy hablando, las he escuchado infiltradas en la iglesia. Ese misticismo gnóstico es pagano, no es nuevo. No es nuevo. Llámale a las cosas que no son como si fueran, decláralo 3 veces, da 3 marometas y avienta un huevo y lo cachas y luego te pegas con el lepazote, te cacheteas 3 veces y di, sí, 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 amén, lo creo, lo recibo. Aleluya, gloria a Dios. Como diría Iván, con candado de oro. No, no es así. La fe no radica en nuestra mente o en nuestro poder mental. Eso es absurdo. La fe radica en la misma persona de Dios y su atributo de ser fiel. Entonces la fe está enfocada en las palabras de Dios, no en tus creencias o en tus declaraciones positivas. Eso no es fe, porque la fe no es declarar, la fe es obedecer lo que Dios dijo, porque crees que se va a cumplir. Mientras permanezcas en obediencia, el Señor va a ser fiel. Abre tu Biblia y vamos a Hebreos 10. Un capítulo antes de Hebreos 11. Este versículo nos va a dar más luz respecto a esto que estoy mencionando. Es tan importante, creo que esta parte que acabo de mencionar es la parte crucial de entender o malentender la fe, de interpretar correctamente la fe de la Biblia y la fe humana. Cuando la fe radica en la persona de Dios mismo y de su atributo de ser fiel. De Él nace la fe. En Él está, porque Él es fiel y verdadero. Por eso es que Él la puede regalar.
Por eso es que él la puede empacar en una cajita muy bonita, ponerle moño y decir, te voy a regalar la fe. Es un don. Toma la fe. Cree en mí y obedéceme, porque yo voy a cumplir si tú permaneces fiel también. Ahora, Hebreos capítulo 10, verso 23. Quiero que veas lo que dice. Importantísimo este versículo. Dice, mantengamos firme. Cierra tu puño y di, firme, firme, mantengamos firme. Alguna vez yo predicaba este versículo y era, aférrate, aférrate, ponte firme. No dejes que nada te mueva. Mantengamos firme sin fluctuar, sin ceder ni un solo milímetro. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te tienes que mantener firme? Y también no solo porque, sino la razón, no solo la motivación, sino la razón por la cual te puedes mantener firme. ¿Por qué? Dice después, porque fiel es el que prometió. Tu firmeza y mi firmeza, tu fidelidad y mi fidelidad dependen de la persona de Cristo. Dependen de Dios mismo, porque el que es fiel es Él. Él es el que lo prometió, Él es el que lo va a cumplir. Tú y yo nos tenemos que mantener firmes, porque no depende de ti, no depende de mí. ¿Queda claro? Este versículo nos lo deja claro. Es fiel el que prometió. Incluso unos versos más adelante, Hebreos 11:11. Adelántate un poquito ahí. Voy a repetir palabras del autor hablando de Sara. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Aquí está la clave. ¿Por qué creyó? Escucha, que era fiel quien lo había prometido. La fe no depende de tu poder mental o de cuántas veces lo declaras. Es una enseñanza diabólica. Escúchame. Cuando tú escuchas decir, ¿cuánta fe tienes? Espérame. La medida la dio Dios. Y depende de Dios, porque Él es fiel. No depende de mí, no la genero yo, no es una fe fuerte o una fe débil. Cuando la Biblia, podríamos decir, pero pastor, la Biblia habla de los débiles en la fe. Ok, es cuando no es que sea una fe que va creciendo como en niveles de unción, como se nos había enseñado. No, cuando alguien es débil en la fe es porque está poniendo fe en cosas terrenales y eso se llama fe humana o creencia humana, nada más. Pero no es la fe divina, la fe que proviene de Dios. Hay una gran diferencia, la fe humana y la fe en Dios. La fe humana, por supuesto que es débil, la que quiere inmiscuirse y meter mano y estropear los planes de Dios, o la fe que se apega a lo que Dios dijo y se mantiene firme en obediencia a sus palabras. Ya lo vimos, no lo tengo que explicar, ya lo vimos. Sara quiso meter mano. Gracias a Dios después corrigió y se mantuvo firme en la palabra que Dios le dijo. Sara, ¿cuándo vas a entender, Sara? No es a través de Agar. Tú vas a concebir. Es donde tú y yo necesitamos permanecer fieles. Vamos a Romanos capítulo 8. Y Romanos capítulo 8 es un ejemplo perfecto de esto que yo estoy diciendo. Romanos 8 pareciera ser que no explica o no menciona la palabra fe, pero escúchame, esta enseñanza, espero en el Señor que a través de este capítulo, de estos versículos, tú y yo podamos entender cómo es que opera la fe. Acuérdate que la fe dijimos que va a ser retada, la fe va a ser desafiada por el mundo.
la va a querer cuestionar y va a querer poner en duda. Lo mismo que el diablo hizo en el jardín del Edén, cuando puso en duda las palabras de Dios, que dijo, puedes comer de todo árbol del huerto, mas de este fruto no comerás, porque el día que del comas, morirás. Vino Satanás y cambió las palabras. Hizo creer al ser humano que ellos podían tener un poder mental. ¿Cómo? Autoconvencerse y decir, yo me convenzo ahora creo, decido creer y me convenzo de que no voy a morir. ¿Sí me explico? Por eso el declarar cosas que Dios no ha dicho es vivir en los parámetros y en los terrenos del diablo. Yo declaro que esa empresa va a florecer porque, espérame, si Dios no te quiere dar una empresa, tú te estás convenciendo y te estás sobreponiendo a la voluntad de Dios. Cuando Dios no dijo que te va a dar una empresa. O al revés, Dios te dijo que te quiere dar una empresa y que inicies un negocio y no tengas temor, y tú dices, no, yo no soy capaz, ya me convencí de que no soy capaz. Entonces, la fe humana es tonto y absurdo, pero a veces termina por anular la fe en Dios. Dios te quiere regalar la genuina fe, pero requieres obediencia. Dios te quiere llevar a cumplir sus propósitos soberanos, pero requiere sujeción y requiere que la fe verdadera opere en tu vida. Entonces, la fe radica en Dios y en lo que salió de su boca. ¿Qué ha dicho Dios para ti y acerca de ti? Y en base a eso, muévete. No al revés. No qué dices tú y qué piensas tú de ti y para ti. Y en base a eso quieres mover a Dios y quieres se alinee a lo que tú quieres. No es así. Romanos 8, voy a ir leyendo algunos versículos salteados. Y quiero que me pongas atención porque voy a leer un ejemplo en Romanos 8. Escucha esto. Espero que lo enganches. Concéntrate mucho. No dejes que nadie te distraiga allá en casa. Pon atención. Voy a dar un ejemplo en Romanos 8 de algo imposible. Romanos 8 habla de algo que es imposible. Pon atención. Dice, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pon atención, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ponme atención, tal vez tú puedes decir, ¿qué? No entendí nada, pastor. Bueno, pon atención. Estos breves versículos hablan de algo imposible. Aquí dice que era imposible para la ley, era imposible ser librados del pecado y de la muerte. Era imposible. Mediante la ley. No se puede. Otra cosa que es imposible, que el ser humano se salve por sí mismo. Es imposible. Incluso recuerdo un pasaje en donde los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Dando a entender, es que estás poniendo la vara muy alto, Jesús. Es imposible, Jesús, que tú vengas y que nos digas que no debemos odiar, porque si odiamos es como asesinar. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo logra? Jesús, por favor. Imagínate
el conflicto en el corazón. De hecho, cuando ese relato, ya recordé, cuando le preguntan, le dicen a Jesús, ¿quién podrá ser salvo? Es cuando el hombre rico se acerca a Jesús. Él venía con la intención de saber cómo obtener la vida eterna. Jesús conoce sus intenciones y le dice, vende todo lo que tienes. Es decir, demuestra tu amor al prójimo. Dices que has guardado la ley, toda la ley. Uno de esos mandamientos es amarás a tu prójimo. Amas a tu prójimo, vende todo lo que tienes y dáselo a tu prójimo, a los pobres. Ahí el joven rico se dio cuenta que no había guardado toda la ley. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones, amó más las riquezas que al Señor. Porque le dijo, ven y sígueme. Y voltea a Jesús y le dice a sus discípulos, cuán difícil será para los ricos entrar al reino de los cielos. Y es cuando los discípulos dicen, ¿y ahora? ¿Quién podrá salvarnos? Casi, casi. Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y recuerdo que ahí Jesús les responde y les dice, para Dios todo es posible. O para Dios no hay nada imposible, que es exactamente lo mismo. Para Dios no hay nada imposible. Era imposible que tú y yo fuéramos salvos estando muertos en delitos y pecados. Cuando viene la ley, era imposible que por la ley también fuéramos libres del pecado y de la muerte. Pero ¿qué está diciendo Romanos 8? Ahí nos habla de ese ejemplo de algo imposible. Ahí expone, en estos primeros versículos, del 1 al 4, expone la imposibilidad y también la posibilidad divina. La imposibilidad del hombre de ser justificado por sus propias obras, pero la posibilidad de Dios de justificarnos por medio de Jesucristo. Si seguimos leyendo el verso 6, den un salto ahí al verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, léelo conmigo, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Verso 7, me llama mucho la atención esa palabra designios. En estos versículos vemos un contraste entre la carne y el espíritu. Porque la carne, ¿qué produce? Produce muerte. Y el espíritu, en contraste, produce vida. Ahora, si nosotros vivimos, pensamos y nos movemos en la carne, es decir, en el área de lo improbable y lo imposible, siempre con trabas, vamos a terminar haciendo nuestros designios. Verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemigos de Dios, parafraseando. Los designios de la carne. ¿Qué son los designios de la carne? La voluntad humana. Por eso cuando reducimos la fe divina a una fe humana, estamos en el terreno de los designios de la carne. La voluntad humana es terrible. Es decir, ¿qué es una fe barata? Eso es abaratar la fe, porque radica en mi humana debilidad y no en el poder de Dios, no en su atributo de fidelidad. No rebajes la fe de Dios, no abarates la fe de Dios declarando insensateces. Escucha, no somos de este mundo. Y si sufrimos y padecemos, qué bueno, porque el Señor está produciendo en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. ¿Qué importa si tú y yo padecemos y somos atribulados en esta tierra? No es nuestra tierra final, es temporal y pasajera. Vamos a la final, al objetivo. Pero ni siquiera lo atractivo es la tierra prometida, sino quién nos espera en esa tierra prometida. El que prometió irnos a preparar morada. Y ese es Cristo, nuestro amado Señor, a quien le debemos todo y por quien vivimos. Entonces, no abaratemos la fe, hermano, porque es vivir y moverse en la imposibilidad. Y por eso siempre vas a andar imposibilitado, incapacitado.
te va a faltar algo. ¿Sabes? Buscaba yo qué es imposibilidad. Te lo voy a leer. Imposibilidad es la falta de medios para que una cosa exista, ocurra o pueda realizarse. Falta de medios para que algo exista, ocurra o se pueda realizar. ¿Sabes por qué a veces sentimos que es imposible avanzar, es imposible crecer? A veces muchos hasta dicen, es que es imposible ser cristiano. Pues claro, porque si queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera y en la carne y con conceptos e ideas terrenales y autoconvenciéndonos porque creemos que tenemos poder mental, por supuesto, porque carecemos de lo más importante, que es la vida de Cristo y su Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso la fe a veces no resulta. Y por eso muchos terminan decepcionándose de Dios y dicen, no, el cristianismo no me funciona. Perdón, yo estoy decepcionado del cristianismo porque no me cambia y porque no sé qué, porque ya lo intenté. Perdóname, no venimos a intentar. Otros dicen, es que ya le eché las ganas, ya di mi 100. ¿Y quién te dijo que le echaras ganas y dieras tu 100? O sea, ¿el cristianismo se vive en tus fuerzas? ¿El cristianismo se vive en tu forma de pensar? ¿Qué equivocado podemos llegar a estar, hermano? Y esa es la forma más insensata de pensar, porque encima de todo le echamos la culpa a Dios y nos vamos amargados y resentidos con Dios porque Él falló. Y sabes, José pudo haber creído, Dios me falló. Me voy a resignar, voy a olvidar Manasés, voy a fructificar aquí en Egipto, Efraín. Pero Dios le dijo, no, no es así. Ni olvidas ni fructificas aquí. Voy a hacer una nación de ti aquí, sí, pero te voy a sacar de esta tierra y te voy a llevar a la tierra prometida. Ahora, en el buen sentido, yo creo que genuinamente José no se había olvidado de Dios y no estaba amargado en contra de Dios. Si hubiera sido así, ni siquiera hubiera sido capaz de perdonar a sus hermanos. Dice que lloró tan amargamente que gritaba, eran alaridos que se escuchaba en todo, casi en el reino egipcio. Dice que los egipcios se enteraron por los gritos que salían. Imagínate, gritos literalmente de haber guardado por 13 años amargura y resentimiento. Y el Señor lo sana ahí, a su manera. Qué increíble. Por eso creo que genuinamente José no estaba enojado en contra de Dios. Porque Manasés es, el Señor me ha hecho olvidar. Y Efraín, el Señor me ha hecho fructificar. Qué diferente es, ¿verdad? Cuando tú y yo reconocemos que las luchas y las pruebas que podemos tener provienen de Dios y Él va a producir algo bueno en nosotros. Él se va a glorificar, Él se va a manifestar a ti y a mí y vamos a ver su gloria y su fidelidad. Qué hermosa verdad. Si tú y yo avanzamos en Hebreos, ¿sabes? Digo, en Romanos. Ya vimos, era imposible ser salvos, era imposible en nuestra humana debilidad, porque no tenemos la capacidad, porque somos impotentes, porque tenemos impedimento, carecemos de recursos propios, no los tenemos. Necesitamos la fuente de vida que venga a morar en nosotros, que es Cristo. Él ha hecho morar su espíritu en ti y en mí. Valoremos eso. Averiguaba yo qué era convicción, que tiene que ver con convencimiento. Convicción, convencimiento, convencer. Está involucrada la palabra vencer. Quiere decir que vas con una persona y con argumentos lo vences. Haces que él ceda en su manera de pensar, retroceda en su manera de pensar y no siga en su manera necia de pensar y de vivir. Es lograr que se cambie el comportamiento o la determinación de hacer algo de una manera. Y sabes, somos tan necios como seres humanos que no nos dejamos vencer fácilmente.
y por eso luchamos con Dios. Cuidado con eso. La fe logra que seamos vencidos porque Él nos convence. Por eso es que necesitamos la fe para arrepentimiento, porque Él nos convence, vence nuestra naturaleza pecaminosa y caída y nos persuade de que hay una vida mejor. Y por eso es que por la fe, su persuasión divina, podemos abandonar quienes somos y creer que Él tiene una vida mejor para nosotros. Ahí en Romanos, ya no lo voy a leer. O no, sí, tenemos algo de tiempo, vamos a apurarnos. Romanos, sigo leyendo a partir del verso 14, vamos a saltarnos al 14. Dice, porque todos los que son guiados, fíjate, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué maravillosa verdad. Es su persona, el Espíritu Santo, su persona, lo que nos convence, es su esencia misma la que nos convence de que somos sus hijos, pero Él tiene que venir y morar aquí. Sáltate al versículo 24, ahí mismo en Romanos. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿O para qué espera algo que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No lo vemos. La esperanza en la cual hemos puesto nuestra fe, todavía no la vemos. ¿O alguno de ustedes ya fue glorificado? ¿Ya tiene su nuevo cuerpo? Que no necesita dormir, comer, bañarse, ¿ya tienen su nuevo cuerpo? No, yo tampoco, no lo veo, pero esa es mi esperanza. Y aunque no lo veo, Dios lo dijo. Y como Dios lo dijo, me centro en quién es Él. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. ¿Quién es Él? Es el fiel y el verdadero. Entonces, todo depende. En la fe, hermano, todo depende de quién lo dijo. En el huerto del Edén, ¿quién dijo no morirás? El diablo. ¿Quién es el diablo? ¿Cómo es el diablo? Su esencia es muerta, caída, pecaminosa. Por eso, la naturaleza, la esencia del ser humano cayó junto con esa mala decisión. Porque imitaron, obedecieron y creyeron en la palabra del diablo. Qué terrible es esto. ¿Te das cuenta? Entonces, todo depende de quién lo dijo. Y como sabemos quién lo dijo y cómo es Él, es decir, nuestro Dios, entonces lo aguardamos con paciencia. Y por eso ahora me cobra sentido cómo es que todo ayuda a bien si es que amamos a Dios. Y ese versículo viene más adelante. Dice, todo nos ayuda a bien. El verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y todo este pasaje ya no lo aprendimos. Aprendimos que a los que escogió, también los salvó, los redimió, los regeneró, todo. Hizo la obra preciosa y después termina diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sabes por qué pregunta? ¿Quién? Porque Dios dijo nada. Nada nos podrá separar. Y si Él lo dijo, Él es fiel. ¿Quién lo dijo? El verdadero. Nada te va a poder separar de su amor si hay una fe genuina. Su esencia
y naturaleza debe afectar quién soy yo. Anótalo como referencia. Mateo 5:37. ¿Qué dice? Dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No fluctúes, no titubees, no dudes. Permanece fiel porque Él permanece fiel. Tú puedes ser fiel porque Él es fiel. Así como tú puedes amar a Dios porque Él te amó primero, hoy tú puedes ejercer la fe y ser fiel porque Él es fiel contigo. Porque su naturaleza nos tiene que golpear, su naturaleza nos tiene que transformar y tiene que afectar quienes somos. Santiago, sí lo vamos a leer, Santiago 5, vamos rápido, después de Hebreos viene Santiago. Por cierto, ¿cómo van con los libros de la Biblia? Espero que ya se los sepan todos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, en orden, ¿verdad? Un gran reto. Santiago 5. Vamos a leer el versículo 12. Escuchen muy bien esta palabra. Es igual que Mateo 5:37. Es exactamente lo mismo. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué está Dios llamándonos? Llamándonos a ser congruentes, llamándonos a ser fieles. Dios cuando abre su boca, escucha, Él cumple. Dios cuando abre su boca cumple por quién es Él. Tú y yo no tenemos los medios para abrir la boca y cumplir porque somos humanos débiles, caídos, que necesitamos de su poder, de su gracia y de su nueva naturaleza, de su naturaleza que la renueve y que sea nueva en nosotros para poder ser fieles. Por eso es necesario, hermanos, nacer de nuevo. Regrésate ahí al capítulo 1 de Santiago. Quiero que veas que dice también. Santiago capítulo 1 a partir del verso 2. Hermanos, tened por sumo gozo, ya lo habíamos leído, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es el deseo de Dios para ti. Por eso yo te decía, ¿quieres crecer y ser maduro? Estudia Santiago. ¿Se puede vivir en perfeccionamiento? Sí. Sin que nos falte cosa alguna, sí. Aquí está la fórmula. Dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, no sabe cómo actuar, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No estropeemos la obra de nuestro Dios, hermano. Abraham, Isaac, Jacob y José, cuarta generación, vivieron pruebas, pero la fe vence. Primera de Juan 5:4 dice, vamos a leerlo, también vale la pena. Ya estamos terminando. Primera de Juan, capítulo 5. Empieza el capítulo hablando de que todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Explica ahí cómo es que somos engendrados por Dios, por su amor fuimos engendrados. Y también habla de que si amamos a Dios, guardamos los mandamientos. Uno no puede guardar un mandamiento si no es en fe.
Así es que la fe y obediencia, lo repetiré siempre, van ligados. Fe y obediencia, porque obedezco y creo en lo que Dios habló. ¿Ok? Queda claro. No tengo ni que decirlo de nuevo, pero quiero que veas que dice el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe es lo que ha vencido al mundo. ¿Sabes? Porque nuestra fe está centrado en la persona de Dios y obedece las palabras de Dios y cree y confía en el carácter y los atributos de Dios, de que es fiel y verdadero. Que verdad. Así es de que este versículo final, Hebreos 11:22, donde dice que José, ya regresando ahí, dice José, al morir, ¿cómo al morir? Pues estaba muriéndose literalmente. Cuando él pidió también que sus huesos, igual que Jacob. ¿Sabes? Encontré algo. En el versículo anterior dice, por la fe Jacob al morir también. Y en el 21, Jacob al morir. Y en el 22 dice, José al morir. Pero ¿sabes qué curioso es? Que las dos palabras morir y morir no son la misma raíz griega. Son dos raíces totalmente diferentes. Cuando Jacob dice, al morir Jacob, el papá de José, ahí se está refiriendo a la muerte física y natural por decaimiento, ya que era viejito, porque está viejito y su cuerpo está decayendo físicamente y naturalmente al morir. Y lo vimos, dice que con esfuerzos físicamente se sentó en la cama, pero era una muerte por desgaste físico, es el tipo de muerte que está hablando ahí. Pero en José, la palabra que se usa para morir es distinta. Es una muerte que da a entender que se da por terminado o se da consumado algo, de que algo es terminado, que viene un fin, hay un punto final, como si se cerrara un ciclo. Y sabes, es muy curioso, pero aunque José no forma parte de los patriarcas, esta palabra nos da a entender que es en José, cuando él muere, que se da cierre a la era patriarcal, porque después viene un silencio de casi 300 años. No sucede absolutamente nada más que el pueblo de Israel fructifica, crece en Egipto y después es esclavizado. Aquí en José se da por concluido, se cierra la era patriarcal y da comienzo a una nueva era a través de Moisés, que es la era o la dispensación de la ley, porque hasta entonces no existía ley. Qué increíble es esto, porque José termina la era patriarcal confiando y descansando en la promesa de que volverán a la tierra prometida, y por esa razón, por la fe, dice, al morir, dio instrucciones de que sacaran sus huesos de Egipto y fuera enterrado en la tierra prometida. Sabes, Dios es nuestro Padre celestial. Él lo prometió y Él es fiel y verdadero. Termino con Hebreos capítulo 6. Regrésate ahí unos capítulos y oramos. Este versículo encierra lo que acabamos de estudiar. Escucha. Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, que cuando un ser humano de verdad quiere asegurar que lo que dijo es verdad, jura. ¿Sabes? Si fuéramos fieles y nuestra humanidad no fuera débil, no necesitaríamos jurar. Pero como somos seres humanos, a veces necesitamos jurar, ¿verdad? Es decir, como en los tribunales, ¿verdad? Están ante el juez, jura que todo lo que va a decir es verdad y nada más que la verdad, alza su mano sobre la Biblia y dice, sí, lo juro. Qué terrible,
porque a veces en los tribunales se miente. Fíjate, él está hablando de un aspecto terrenal del juramento, pero escucha esto. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quién? A ti y a mí. Dios queriéndonos mostrar a ti y a mí que somos los herederos de la promesa, queriendo mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Escúchame esto, Dios no necesita jurar porque Él es Dios. ¿Estás de acuerdo? Porque Él es fiel. Él cuando dice algo lo cumple y no necesita jurar. Pero, aunque no necesita jurar, el Señor nos quiso mostrar a ti y a mí, a través de juramento, no solo palabra hablada, sino jurada. Escucha, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice dos cosas inmutables. Número uno, que Dios es fiel, y además de que Él es fiel, pero que no necesitaba jurar. Número dos, juró. Qué increíble es esto. Que juró que tú y yo hemos sido salvos por gracia, justificados por la fe, que estamos siendo regenerados, que seremos declarados cuando estemos frente a Él, sus hijos amados para siempre, santificados, y seremos glorificados para recibir un nuevo cuerpo y podamos vivir con Él por la eternidad. Él no necesitaba jurar, hermano, pero te ama tanto que no le bastó mostrarnos su carácter de ser fiel, sino dijo, además de que soy fiel, te voy a jurar que vas a estar conmigo, porque te amo. Qué maravilloso es nuestro Dios. No te desanimes, lo que estés viviendo, el Señor ha jurado y Él es fiel. Dilo conmigo, Señor, tú eres fiel. Señor, tú has hecho un juramento. Y estas dos cosas, quien tú eres y el juramento que has hecho, son dos cosas inmutables que nos harán permanecer asidos, aferrados a esta esperanza viva, Señor, de que tú nos amaste, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, que nos has llamado para ti mismo. Señor, gracias porque somos tu pueblo, porque nos engendraste, Señor. Gracias, Padre, porque nos adoptaste como hijos tuyos, amados, nos santificaste para presentarnos delante de ti, Señor. Y todo esto por el puro afecto de tu voluntad, por el gran deseo en tu corazón, Señor, de tenernos cerca de ti, Padre. Gracias por pagar el precio de nuestra redención, Señor. Hoy permítenos, Señor, dejar atrás toda insensatez. Señor, no ahogarnos en las aflicciones y en las pruebas que estamos viviendo temporalmente en esta tierra, porque serán pasajeras. Hay una esperanza mayor y eso es, Señor, disfrutar la eternidad contigo, Señor. Padre, te amamos y rendimos nuestra vida a ti. Permítenos seguir creciendo también en la fe y entendiendo cuánto más es importante atender tu voz, escuchar tus palabras y obedecerlas. Eso es fe, vivir por fe, verdadera fe, Señor. Permítenos ser fieles a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.